Bien, hoy vamos a tratar estos versículos de las personas que aún tienen la postura de que la salvación se pierde. ¿Sí? A ver, vamos a esperar que algunas personitas se conecten para tratar estos versículos. Ujú. Vamos a tratar el día de hoy estos versículos que según las posturas wesleyanas, arminianas, postulan que la salvación se pierde. Y también se apoyan de la Biblia para fundamentar su postura de pérdida de salvación. ¿Sí? Veamos Segunda de Pedro. Me parece interesante analizar este versículo de Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? En el cieno. A ver, muy interesante y muy profundo para escudriñar las escrituras, pues escudriñar las escrituras. Ok, hay algo que es interesante. Dice aquí, ciertamente si viéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento nomás, intelectual. Aquí, conocimiento. Es lo que comentaba ayer con Dicio, ¿no? Ya sé que Jesús es mi Salvador, que me salvó de mis pecados, pero no lo siento aquí. O sea, creo nomás, tengo conocimiento que Jesús es el Salvador, pero no lo creo aún con todas las fuerzas de mi corazón. Y eso es lo que está tratando aquí Pedro, ¿no? Segunda de Pedro. Tienen conocimiento, pero acuérdense que la justificación no es por el conocimiento, no es por creer. El conocimiento, la justificación es por la fe, por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, los que postulan que la salvación se pierde,
utilizan este versículo de Segunda de Pedro. O sea, ellos nunca tuvieron al Espíritu de Cristo morando con ellos. Acá dice que tienen conocimiento del camino de justicia del Señor Jesucristo. Tienen conocimiento. Pero en realidad nunca lo aceptaron como su Señor y Salvador. Con el corazón, con el alma, de todo su corazón. Nunca lo aceptaron. Tienen conocimiento solamente. Fueron iluminados, como dice Hebreos 6. Fueron iluminados por el conocimiento de la verdad. Bueno, en realidad Hebreos 6, que ya vamos a tratar ese versículo de aquí más adelante, lo que está haciendo es confirmando. Es imposible que alguien que ya ha recibido el conocimiento de la verdad, ha sido partícipe del Espíritu Santo, sea renovado nuevamente para arrepentimiento. Es imposible. O sea, está confirmando que alguien que ya ha recibido, ¿no?, el Espíritu Santo pueda ser renovado, digamos, para arrepentimiento, para lo que demanda el Señor, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A ver, veamos ahora Apocalipsis 3:5. Los que se están conectando ahora, déjenme decirles que el video queda grabado en mi canal de YouTube. Está el enlace en el link de mi perfil. Ahí van a poder ver completo este video. Ya, entonces para finalizar así muy rápido, Segunda de Pedro dice que los que tienen conocimiento y vuelven a su antigua vida de pecado, es ya bien difícil que sean nuevamente vueltos al camino del Señor. Lo creyeron o lo asimilaron como algo intelectual, pero nunca lo creyeron de todo su corazón, nunca. Apocalipsis 3:5. A ver, veamos Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya, en realidad Apocalipsis 3:5 es una promesa del Señor. Tienes que leer el capítulo 3, pues amigo. No puedes basar una doctrina en base a ciertos versículos. ¿Sí? Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Y siempre el Señor ha dado mensajes a la iglesia genuina y a los que están con la iglesia pero no son iglesia. ¿Sí? Por eso dice siempre al final, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces estas son promesas del Señor para las iglesias. En este caso escrito por el apóstol Juan para las iglesias de Asia Menor. ¿Sí? Pero todos somos iglesia, inclusive el mensaje para esta última iglesia que está en el último tiempo. Un solo cuerpo espiritual. Son promesas. Mira, el que venciere, por ejemplo, en Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 11 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no han vencido todavía. ¿Y qué no han vencido? La incredulidad. La incredulidad del corazón. No sufrirá daño de la segunda muerte. Es una promesa del Señor. Aquel que es justificado por él no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, verso 17. Al que venciere, no le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, o sea, el mismo, la persona que lo recibe. Promesa del Señor. Primero, no sufrirá daño de la segunda muerte.
También antes dice en Apocalipsis 2, verso 7, dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Promesa del Señor, le daré de comer del árbol de la vida. Segundo, no sufrirá daño de la segunda muerte, muerte del alma. Tercero, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en el cual estará escrito un nombre nuevo. Promesa del Señor. Otra promesa, al que venciere, ¿ya? Y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿ya? Autoridad sobre las naciones, o sea, será como un rey, pero el gran rey será él, ¿no? Luego dice, le daré la estrella de la mañana, promesa del Señor. Ojo que aquí, en la anterior que dije, y guardare mis obras hasta el fin, guardar es tener conocimiento, ¿cierto? Y también ponerle en práctica. Entonces le daré autoridad. Ya ese es mérito tuyo. Tú lo has hecho, tú lo has guardado, puesto en práctica. Autoridad, promesas del Señor. Luego dice también, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son promesas del Señor. Nunca es pérdida de salvación. Nunca. A ver, Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 3:12. 3:12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ya? Es cuando el apóstol Pablo dijo, examinaos si estáis en la fe. Cada uno examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Hebreos. Dice acá, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. O sea, a ver, primero que esta carta está dirigida a los hebreos, ¿ya? Carta a los hebreos. Hay que entender el contexto. Los hebreos. ¿Los hebreos en qué estaban? En las obras de la ley. Sacrificio continuo, la ley de la expiación. Entonces, en aquella época de la iglesia primitiva también habían los judaizantes, ¿no? Los que estaban, no, tienes que circuncidarte para que seas salvo. Si no te circuncidas, no eres salvo. Tienes que guardar Shabbat, si no, no eres salvo. Tienes que hacer esto, tú hacer esto, tú hacer esto. Entonces hay que entender cada texto en su contexto. Carta a los hebreos. Entonces los hebreos podían volverse al antiguo pacto, a las obras de la ley, ¿sí? A la ley de la expiación. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos dice, exhortaos los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
¿Ya? Cada texto en su contexto. Hebreos 3, 12, 14. A ver, regresemos. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incrédulo. ¿Qué le llama? Hermanos. Son hermanos por raza, hebreos. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a nosotros, el tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ya? Les podría haber alguno que viendo a otro crea, pero excepto de fe. Creer no es lo mismo que tener fe. Por ejemplo, dice acá, quienes fueron los que viendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿Sí? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de ¿qué? De incredulidad. Hebreos 3, verso 19. O sea, Dios sacó su pueblo de Egipto, pero habían incrédulos, ¿sí? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, entiéndase cada texto en su contexto. Hebreos 3:12 al 14. Luego dice Hebreos 6:4-8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está confirmando, pues, alguien que ha aceptado genuinamente al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador. Es imposible, dice acá, Hebreos 6:4-8, que es imposible que recaigan, ¿no? Que sean renovados para arrepentimiento. Ahora, acá hay algo muy importante. Dice, fueron partícipes del Espíritu Santo. No que lo tuvieran, fueron partícipes. O sea, fueron iluminados por otros que tenían al Espíritu Santo morando con ellos. ¿Ya? Fueron iluminados con conocimiento, con doctrina. Acá dicen el autor de los Hebreos, si vamos desde el verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios, en Dios, de la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
¿sí? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Aquellos que iban congregándose con genuinos salvados, gustaban de la palabra, pero nuevamente se vuelven a las obras de la ley, ¿ya? La circuncisión, todo lo que mandaban las obras de la ley, vuelven a lo mismo, recayeron las obras muertas, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Cambio de pensamiento. ¿Ya? No que tuvieran al Espíritu Santo, no que lo tuvieran, partícipe del Espíritu Santo, de los dones, partícipes, no que tuvieran el Espíritu Santo con ellos, ¿sí? Entonces, por eso es que cada verso en su contexto, ¿ya? Cada verso en su contexto. Hebreos 10:26. Por eso el Señor manda a escudriñar las Escrituras, no a leerlas nomás. Uno puede leer, puede entender esto, que la salvación se pierde. Por eso dice escudriñar, estudiar, ¿ya? No es leer, es escudriñar. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, ya esto ya lo he explicado ayer, mi video, pero vamos a volverlo a hacer para los que se están conectando hoy día. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devorar a los adversarios, los que se oponen. ¿Ya? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se opone a lo que el Espíritu Santo dice. ¿La salvación es gratis? No, también por obras. La salvación no es por obras. No, sí, pero hay que guardar la ley. Se opone al Espíritu de gracia. ¿Ya? Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que con una sola ofrenda, sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos dio la inmortalidad para nuestra alma, después de hacerla efectiva por medio de la fe, es, digamos acá como dice, tener por inmunda la sangre del pacto. O sea, tú entras al pacto por la fe. Conforme vas cometiendo pecados a lo largo de este éxodo, este caminar hacia la Canaán celestial, con la sangre de Cristo vas cubriendo esos pecados, te vas lavando, te vas regenerando, te vas santificando, como dice ahí, en la sangre del pacto. ¿Ya? Es decir, que la salvación se pierde. Eso es tomar por inmunda la sangre del pacto. Decir que la salvación se pierde después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que con una sola ofrenda, Cristo en la cruz del Calvario, y donde hay ofrenda por los pecados, ya no hay más, ofrendas que dar, ya no hay más. Antes, los judíos que cometían pecados, que daban un cordero, ¿no? Un becerro, un cordero, un macho cabrío de un año, ¿no? Y lo sacrificaban. Daban el mejor ganado que tenían. Entonces, sabiendo esto, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo, tú lo expones a vituperio y lo vuelves a crucificar cuando dices que la salvación se pierde por pecar. ¿Ya? Tomas por inmunda la sangre del pacto. Ojo ahí.
Primera de Timoteo. Vamos a Timoteo ahora. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos versos más arriba. Capítulo 15. Perdón, verso 15, capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dicho por el apóstol Pablo. Pero por todo esto fui recibido a misericordia. Misericordia es recibir algo que tú no mereces. Eso es misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, padre espiritual, el apóstol Pablo de su discípulo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, buen militante, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya. Mira, el apóstol Pablo, por lo que he podido estudiar, escuchar de algunos otros hermanos en la fe, era un buen soldado de Dios, un buen soldado. Para él no había tibiezas, o estabas con él o no estabas con él, ¿ya? Por eso es que él exhortaba muchas veces a que sus colaboradores no tuvieran familia, ¿ya? Pero bueno, recomendaba que por causa de fornicación, entonces era mejor que se casaran, para que no cometieran pecado de fornicación. El apóstol Pablo era soldado de Dios recto. No, para él no habían tibiezas. O estabas en el ministerio 100% o no estabas con él. ¿Ya? Tenías que estar dedicada tu vida al servicio de Dios, 100%. No habían tibiezas con él. ¿Ya? Y habían algunos, porque por ahí hay otros versículos también que algunos utilizan para decir que la salvación se pierde, se volvieron al mundo, ¿ya? A las cosas del mundo. Y no persistieron en el ministerio, llevar la palabra, predicar el evangelio, en la gran comisión, ¿ya? Se volvieron a sus cosas. No que habían perdido la salvación, sino que desistieron de la obra de Cristo. Desistieron de llevar el evangelio, desistieron de predicar la buena nueva de salvación. Y se volvieron a sus cosas, se volvieron a hacer las cosas del mundo, ¿no? Preocupaciones de su familia, preocuparse por su alimento, etcétera, etcétera, las cosas del mundo. No es que dejaron de ser salvos, sino que se volvieron a las cosas del mundo, a las preocupaciones del mundo, y no estaban sirviendo al ministerio. ¿Ya?
Ya, ahora dice el concepto de entregar a Satanás se refiere a la disciplina eclesiástica, específicamente la expulsión de la iglesia de un miembro que ha cometido pecado grave y no se arrepiente, o sea, fue excomulgado. Se le priva de bendiciones y protecciones espirituales que ofrece la iglesia y quedan expuestos a influencias del mundo, simbólicamente Satanás. Esto quiere decir 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 al 20. Esto, los que postulan que la salvación se pierde, lo toman literal, como que si Pablo lo entregara al diablo para entregárselo como un objeto, ¿ya? Más bien es una acción disciplinaria que busca el arrepentimiento de ese creyente que persiste en el pecado para que vuelva a la iglesia, a la congregación. Entonces, las protecciones que brinda la iglesia son espirituales, ¿ya? Si no se arrepienten, bueno, quedan expuestos de cualquier ataque del enemigo. Es una reprensión eclesiástica que le está haciendo el apóstol para llevar al arrepentimiento a aquellos que se han apartado del camino. Eso es ser entregado a Satanás, querido amigo. La expulsión de la congregación, de los, por ejemplo, en este caso de Himeneo y Alejandro, ¿ya? Himeneo y Alejandro. Entonces, bueno, este live quiere y tiene el propósito de explicar esto. ¿Ah? Ser entregados a Satanás no quiere decir que se fueron al infierno, sino que fueron expulsados de la iglesia. Acuérdate que la iglesia es la que edifica a Dios en el mundo. Es un creyente en Cristo que ha depositado su fe en el Evangelio, no puede andar como el mundo, pues amigo. ¿Ya? ¿Ya? Él puede ser salvo, pues que ninguna vez también utilizó el apóstol Pablo esta figura literaria de decir que la carne en la iglesia de los Corintios, su carne sea entregada a Satanás con tal de la preservación del alma para el día del Señor. Esto quiere decir, amigo, ser entregado a Satanás. Ellos lo toman literal, ¿no? Muy literal. Son creyentes exceptos de fe. Ya lo he mencionado antes. Bien, espero puedan hacer sus preguntas como tal sobre este tema. Voy a esperarlos aquí. Quiero que hagan preguntas, quiero que suban. Quiero que suban, a ver.
¿Qué postura tienen ustedes? Yo expliqué que Primera de Timoteo se refiere a que el apóstol Pablo los entregó a Satanás porque estaban desedificando a la iglesia. ¿Ya? Estaban desedificando a la iglesia. Entonces los expulsó, los excomulgó hasta que se arrepientan de su pecado y puedan volver tranquilamente. Por eso el apóstol Pedro dice, el bautismo que ahora nos salva no nos quita las inmundicias de la carne, sino como una buena una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí? Hay que esforzarnos también a tener buena conciencia ante Dios. No podemos perseverar en el pecado tampoco. No podemos hacer eso. Por eso es que yo dije que la gracia no es licencia para pecar. En ninguna manera. No es licencia para pecar. Por eso dice que aspiremos a una buena conciencia hacia Dios para que el día de su regreso no nos avergoncemos, alejados desde Él, ¿no? Seremos salvos, pero muy lejos de su presencia, avergonzados. El bautismo que ahora nos salva no nos quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Ya? Por eso es que mi postura es bien clara. La salvación no se pierde, no se pierde. La salvación es un regalo gratuito, pero no es licencia para pecar. No es que ahora yo me revuelco en el pecado, como ya soy salva, voy y me revuelvo. Eso en ninguna manera sucede. Por más que quieras, la disciplina del Padre te va a corregir. ¿Ya? La disciplina del Padre te va a corregir. Y es más, yo considero que alguien genuinamente salvado no persiste en el pecado. No persiste. Puede caer en ciertas ocasiones, pero no persiste en el pecado. No persiste. ¿Ya? Pero me estoy yendo a un caso extremo así, bien extremo, en que alguien no quiera dejar el pecado. ¿Ya? En ese caso, el Padre lo va a disciplinar, lo va a azotar, lo va a corregir. ¿Ya? Porque Dios el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ya? Pero si me preguntas a mí, alguien que es genuino salvado, bien difícil que aspire a seguir pecando. Por lo menos no va a serlo una constante práctica. Caerá en ciertas ocasiones, pero no como práctica continua, no. Bien difícil, amigo. Bien difícil que alguien genuinamente salvado siga practicando pecado. No. ¿Puede caer? Sí, pero no practique el pecado. ¿Ya? El bautismo que ahora nos salva no nos quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración hacia a una buena conciencia hacia Dios, de una buena conciencia hacia Dios. En 1 Timoteo, para los que se acaban de conectar, capítulo 1, verso 19 al 20, el apóstol Pablo habla de Himeneo, ¿ya? Himeneo y, a ver, déjeme, Alejandro, el cual dice los entregó a Satanás. Satanás es el mundo, ¿ya? La iglesia siempre da ciertas protecciones, ¿ya? Espirituales. Entonces, como ellos, digamos, ya se apartaron de la obra, quizá volvieron a las cosas del mundo, ¿no? Las preocupaciones del mundo, y cometieron un pecado grave. Entonces, el apóstol Pablo, para que no edifique o no desedifique a la iglesia, los expulsa, los excomulga de la congregación, para que no se contaminen los demás hermanos en la fe, pues, ¿no? Los expulsa.
váyanse acá, no vuelvan hasta que se arrepientan del pecado que han cometido y vuelvan, ¿ya? Eso quiere decir entregarle a Satanás. No es que se fueron al infierno, ojo, no es que se fueron al infierno, sino que les quitó la provisión, la protección que da la iglesia, protecciones espirituales. Ahora están por su cuenta y estando por su cuenta pueden recibir ataque del enemigo, ¿sí? Eso es entregarlos a Satanás. Ahora, Hebreos 6, porque es imposible que los que un día gustaron de la palabra de Dios, ¿no? Fueron partícipes del Espíritu Santo, sean renovados nuevamente para arrepentimiento. ¿Ya? Lo que veo ahí yo es una confirmación, ¿ya? Una confirmación de lo que ahora tienen. Pero también podría verse con un punto de vista que alguien que se reunía con hermanos genuinamente salvados y este hombre o mujer que fue partícipe de ellos gustaron de la palabra, no que tuvieran al Espíritu morando con ellos, porque no es por conocimiento, es por fe, y vuelven a su vida pasada, como dice el apóstol Pedro, el perro vuelve a su vómito. Yo ayer les comentaba que el creer en el Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados no es tan fácil, amigos. Ayer les comentaba un caso de un hermano que tardó 2 años, 2 años, 2 años para aceptar esa realidad. 2 años, amigos. Entonces, ¿es fácil? No es fácil. Sobre todo no es fácil alguien que ha estado en el mundo religioso, guardando mandamientos, santidad, etcétera, etcétera, para ser salvo. No es fácil, hay que esforzarse mucho. Este evangelio es más aceptable, ¿sabe por quién? Por los que hoy están en el pecado, practicando el pecado. Por ellos es más fácil que se acepte rápidamente el evangelio. Mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: de cierto les digo que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Se lo merecían ellos? No, no es porque se merecían el reino, sino porque ellos saben que son pecadores y no los necesitas convencer de que son pecadores. Ellos ya saben que son pecadores y lo único que tienen que hacer es creer en el Evangelio y automáticamente son salvos. Salvos por gracia, amigo. Dios en ningún momento te toma en cuenta si te portas bien, si guardas los mandamientos. No, te toma en cuenta tu fe para justificarte y ser salvo por Él. Ahora, que te van a venir consecuencias por pecar, sí te van a venir. Sí, sí. Si no nos examinamos, no pedimos perdón de los pecados, bueno, va a llegar un momento en que la paciencia del Señor se va a acabar y te va a azotar, ¿ya? Porque el Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si alguno tiene una pregunta, déjela escrita por comentarios y yo encantado de responderles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otro versículo tienen duda? ¿Mm?
¿De qué otro versículo tienen duda? Apocalipsis 3:5, ya los que se acaban de unir, ya he mencionado que es una promesa del Señor. Al que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Le daré un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Le daré de comer del maná y del fruto y del árbol del conocimiento. Segunda de Pedro, hablé que estas personas solo tienen conocimiento del camino de justicia, pero ahí no deciden aceptarlo y se vuelven otra vez a su vida pasada. De eso trata Segunda de Pedro 2:20 al 22. Cada texto en su contexto. Hebreos 3:12. Tienen que entender que esa carta está dirigida a los hebreos, pueblo hebreo. ¿Ah? Y en esa época, pues, como ahora, abunda mucho judaizante. Entonces el apóstol, o no sé, bueno, muchos le atribuyen algunos al apóstol Pablo, quizá. Pero ahí los exhorta a que no se aparten del camino de la fe, que no vuelvan a las obras de la ley. A la ley de la expiación, por ejemplo, también. Les exhorta a que no se vuelvan a ello. ¿Ah? ¿Qué otro versículo tienen duda? ¿O creen ustedes que postula que la salvación se pierde? Todas estas son posturas wesleyanas, arminianas. ¿Ya? Son posturas que dicen que si un hombre se vuelve al pecado, pierde la salvación. Y no es así, pues amigos. Están tomando por inmunda la sangre del pacto, que es la que nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quisiera que opinen, amigos, no sean solo observadores, oyentes. ¿Qué otro versículo tienen duda, les queda duda sobre esta postura wesleyana, arminiana? Usted no debe postular por ninguna, ni por las posturas wesleyanas, ni por las posturas calvinistas. Tiene que volver su mente a la Biblia y escudriñar las escrituras. Eso es lo que usted debe hacer, escudriñar las escrituras, no leerla. Cualquiera lo lee, pero escudriñarlas es como la misma Biblia nos insta a ser nosotros maestros, ser un doctor. ¿Sabes lo que es un doctorado? ¿Ah? O tener un doctorado en alguna especialidad, ¿sí? Es ser especialistas y maestros en la Biblia. Todos los creyentes en Cristo están llamados a ser doctores en la palabra. ¿Lo hacemos? No lo hacemos, amigo. Me incluyo también. Y es por eso que muchas veces estos falsos maestros introducen esta doctrina en las iglesias y hacen vivir a la gente en temor. Servir por temor y no servir por amor. Esa es la gran diferencia. ¿Tú sirves por temor o por amor? ¿Por temor a irte al infierno o por amor a que Cristo es tu Salvador y Redentor?
Examinaos pues si estáis en la fe. ¿Ya? Romanos 4, vamos a leer Romanos 4, lo que dice Romanos 4. Romanos 4 nos habla acerca de la salvación. Mira. Pero el que obra, Romanos 4, verso 4. ¿Ya? Verso 4. Verso 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? En Mateo también hay una cita de una mujer que estaba con flujo de sangre y ella se decía para sí misma, si toco su manto, seré salva. ¿Ya? Vamos a leerle, justo lo estaba leyendo. Mateo. Ya, acá está. Mateo capítulo 9, verso 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Ya? Por eso es que la fe es una convicción interna, amigo, para salvación. ¿Ya? En mi canal de YouTube está explicado más ampliamente este tema de la relación de fe, obras, salvación. Fe, obras, salvación. Búscalo, ahí está en el enlace de este perfil. Ahí está mi canal de YouTube. Pueden acceder a las otras enseñanzas que ya he venido dando a lo largo de este tiempo, de este año. Entonces, por eso es que todo cristiano genuino está llamado a escudriñar las escrituras, amigo. Escudriñarlas, no leerlas. Cualquiera lee. Hasta un ateo puede leer la Biblia y no la entiende. Escudriñad las escrituras. Este es el llamado que tenemos nosotros, todos. Ser doctores de la palabra de Dios, maestros. Ese es el reto que tenemos todos. Entonces ya uno a uno he ido rebatiendo estos versículos y el video lo grabé, lo voy a subir de aquí en un rato. Los que se han conectado recién pueden entrar a mi canal de YouTube y aprender, por si no les quedaba claro, ¿no? El más fuerte, 1 Timoteo 1, 19, 20, ¿no? Del apóstol Pablo dice, a Himeneo y a Alejandro los entregué a Satanás. Entonces los que están en las obras dicen, ya ves, se puede perder. Los que están en las obras dicen, ya ves, se fueron al infierno por pecadores. Cada texto en su contexto, pues amigo. Uno no puede sacar un verso de la Biblia para formar una doctrina. ¿Ya? En la vida se va a hacer eso. Y los incrédulos, tienen un montón de versículos. Un montón que te van a sacar. Pero mira, acá dice esto. Son incrédulos, pues. Si son incrédulos, son exceptos del Espíritu Santo. Como no tienen esa plena confianza y seguridad en Cristo, entonces están dependiendo de las obras de la ley.
Sí, pero mira, Judas se perdió siendo apóstol del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Y Judas se perdió por incrédulo. La incredulidad de Judas hizo que se perdiera. No creía a Cristo como el Mesías. O mejor dicho, él esperaba que fuera un Mesías terrenal, que lo liberara del pueblo romano. Ya, pero Cristo no vino a eso. Los judíos, por eso es que no lo aceptaron, porque ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, que fuera rey, que pusiera el reino ahí. Pero Jesús no vino a eso. Y no aceptaron, no creyeron en él. Eran seguidores de Cristo nomás. Esa es la diferencia entre un seguidor y un militante. El militante tiene sus convicciones firmes, firmes. El seguidor es intermitente. Sí, no. Y si no me gusta, me voy. Seguidor, pues. Ese es un seguidor. Es la diferencia entre un seguidor y un militante. ¿Ya? El apóstol Judas, hijo de perdición, como lo llama la misma palabra, se perdió por incredulidad. ¿Ya? Y por más que haya recibido dispensación para echar fuera demonios, expulsar, sanar enfermos, porque Cristo les dio una dispensación, un poder, una autoridad a sus discípulos. Entonces, los que son incrédulos y están dependiendo de las obras de la ley, dicen, pero mira, como alguien que expulsa fuera demonios, sana enfermos, eh, y ellos lo asumen que como están en las obras, si ellos hacen eso, entonces también se pueden perder ellos, porque son incrédulos a la salvación que Cristo ya consumó hace 2000 años. ¿Ya? O sea, claro, ¿cómo tú me puedes decir que alguien que sana enfermos, echa fuera demonios, no cree en Cristo? Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Mira, Jesucristo a sus mismos apóstoles les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Esto se los dijo en el contexto de que cuando Jesús volvía del monte Sinaí, me parece el monte de la transfiguración, con algunos de sus discípulos, con Juan, con Pedro, con otro apóstol, no recuerdo, bajaron del monte de la transfiguración y estaba mucha gente reunida, bueno, estaba el padre de familia con su hija, y se le acercan al Señor y le dice, Señor, vine aquí para que tus apóstoles echaran fuera espíritus inmundos de mi hija. Y no pudieron, Señor, no pudieron. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Se dan cuenta que había incredulidad entre los apóstoles? Quizá credulidad no en él, pero sí incredulidad en las obras que podían hacer por la autoridad que les había dado Cristo. ¿Ya? El apóstol Judas sí fue incrédulo a Cristo. Tenía la autoridad que le había dado, le había conferido, pero no creía en la obra de Cristo, en lo que iba a hacer por la humanidad. Y no creyó en su misericordia tampoco, pues. Como no creyó en él, no creyó en su misericordia. Porque si comparamos, ¿quién pecó más, por así decirlo? ¿El apóstol Judas o el apóstol Pedro? Judas lo traicionó por 12 monedas, luego se arrepintió, dice, pero en realidad lo que sintió fue remordimiento. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Ya? El arrepentimiento es un cambio de pensamiento y el remordimiento es algo que te aterra,
¿no? Esa es diferencia, hay una diferencia ahí. Un remordimiento, o sea, sentir culpabilidad por lo que has hecho. Fue y devolvió las 12 monedas al templo, ¿no? Donde estaban en el Sanedrín. Pero, como no creyó, fue y se suicidó. El apóstol Pedro, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. 3 veces. Negarlo. Lo negó delante de los hombres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Ya? Lo negó. ¿Pero qué hizo Pedro? Se arrepintió. ¿Ya? Cambió su forma de pensar. Y como confiaba en Cristo y la misericordia de Dios, pidió perdón. Pero Judas, como no creía, fue y se mató, porque lo que sintió fue remordimiento y no arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, mira, ve, así los legalistas te van a sacar muchísimos más versículos. Esto es una pincelada nomás. Muchísimos más. También te van a sacar la reprensión manifiesta del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ya ves, el Señor te puede expulsar. Que son incrédulos, amigo. Incredulidad abunda en la humanidad. Así son doctores, ¿eh? No creas que son principiantes en la palabra. Son doctores. O sea, explican la palabra de Dios con denuedo, como lo hacía Apolos, con denuedo. ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo a los discípulos de Apolos cuando los encontró en la región de Efeso, me parece? ¿Qué les dijo? ¿Recibisteis Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le respondieron los discípulos de Apolos? Ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Habían creído en un evangelio totalmente diferente. Estaban excepto del Espíritu Santo. Pero eran doctores explicando la palabra de Dios, como Apolos, con denuedo, ¿ah? Sin titubear. Eso es ser un maestro en la palabra. Pero no tenían a ciencia cierta un evangelio más preciso. Por eso es que Priscila y Aquila, un matrimonio que colaboraba con el apóstol Pablo, lo llevaron a Apolos en privado y lo corrigieron. Y el apóstol Pablo, cuando encontró a los discípulos de Apolos, les expuso más precisamente el Evangelio y dice que en ese instante recibieron el Espíritu Santo. Así también los que postulan que la salvación se pierde son maestros en la palabra. Se expresan con denuedo, con hilación, con concordancia, con sentido lógico. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos y vuestros caminos más altos que vuestros caminos. ¿Ah? Ante los ojos de los hombres podemos pensar que suena lógico lo que postulan los wesleyanos y los arminianos, pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, amigo. Por eso es que Dios demanda, escudriñad las escrituras. Escudriñenlas. Por eso es que manda a esforzarse, esforzados por entrar por la puerta estrecha. ¿Ya?
Hay que vencer la incredulidad del corazón. Hay que esforzarse en cada día a aprender de la palabra para no ser engañados. Ni a mí me creas, amigo. No te estoy pidiendo eso tampoco. Ni siquiera a mí me creas. Tú estudia la palabra de Dios por tu cuenta. Estúdiala por tu cuenta. Ni siquiera a mí me tomes como un referente de autoridad. Estúdiala por tu cuenta también. ¿Ya? Consulta a grandes teólogos como Samuel Pérez Milos, Francisco La Cueva. Ellos son doctores, ¿no?, en teología. Consulta, escudriña tú, lee, pide guía del Espíritu Santo también, ¿ya? Y estudia cada verso de la Biblia. Pero sabemos que la salvación es por fe, ¿ya? Por fe y solamente por fe. No intervienen las obras de la ley, ni nuestras obras de justicia, ni nuestra vida pecaminosa, no, para nada. Yo ya he mencionado antes que un solo pecado, solamente uno, que se nos ha encontrado, que no haya sido pagado por Cristo, entonces se nos va a ser encontrado en el juicio del gran trono blanco y vamos a ser echados al lago de fuego. Solo uno. A Adán le costó un pecado ser expulsado del Edén. A Satanás un pecado de pensamiento, ¿no?, del corazón le surgió, lo pensó, usurpar el trono de Dios, fue expulsado. Uno. ¿Cuánto más a nosotros, querido amigo? ¿Cuántos más pecados nosotros hemos cometido ante Dios? ¿Ya? Y tener esa falsa creencia de que cuando vengo a Cristo, entonces borrón y cuenta nueva. No, querido amigo. La ley demanda que los pecados se paguen con la muerte. Por eso es que la salvación no puede depender de cada uno, porque la terminaríamos perdiendo. No seríamos salvos ya. Por eso es que el Señor Jesucristo deja su Espíritu Santo en arras de la promesa, de la posesión adquirida, como sello, como garantía, porque sabe que nosotros en nuestras debilidades, naturaleza pecaminosa, vamos a seguir pecando contra Él, contra su ley moral, ¿ah?, contra su ley moral, ¿ya? Y un pecado nos liquida, uno. Un pecado nos hizo morir espiritualmente, ¿ya? Un pecado nos condenó nuestra alma al infierno. Y con el primer pecado que cometimos, mostramos nuestra naturaleza pecaminosa, moralmente corrompidos. Uno solo, no dos, no tres, no cinco, no mil, uno. Un pecado nos hizo morir espiritualmente, un pecado nos hizo eh, estar condenados penalmente, judicialmente, y un pecado nos mostró nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa. Uno, nos mostró, no que seamos ahora, desde que nacemos somos pecadores. Isaías capítulo 1, verso 6, de la planta del pie a la punta de la cabeza, no hay nada sano en ustedes. Ustedes son pecadores. Pero ¿qué dicen los que están en las obras? ¿No? O aparentemente le dan este sentido, ¿no? Tú ven a Cristo y no peques más. Borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, y utilizan ese versículo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le dan un sentido que nada tiene que ver. Ya yo he explicado eso antes. Hacerse las cosas nuevas es pacto, la ley de la expiación. Todo eso se abolió en la cruz del Calvario.
se abolió en la cruz del Calvario. Ya. Moralmente, la ley sigue vigente. Moralmente. Penalmente, se abolió en la cruz del Calvario. Y el ser nueva criatura en Cristo es que Dios te hace nacer tu espíritu, un nuevo espíritu, ¿ya? Por medio de la fe. Ha encontrado fe en ti, entonces te hace nacer de nuevo, un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Entonces los que están en las obras te dicen, vienes a Cristo, borrón y cuenta nueva, ahora depende de ti cuidarla. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con seguir en el pecado, cuidadito, que puedes perder la salvación. Y esos son incrédulos, pues amigo. Querido amigo, escudriña las escrituras, escudriñalas. No te dejes guiar por doctrinas de hombres. Eso sí, los fariseos. Y no entraban ni dejaban entrar. Tú mismo escudriñalas. Ni siquiera me tomes a mí como fuente de autoridad. Escudriñalas por tu cuenta. ¿Ya? Este tema es sumamente importante, el tema de la salvación. Porque aquí se está jugando mucho. Cada uno tiene un alma valiosa y preciosa para el Señor. ¿Ya? Entonces no puede poner su alma en manos de otras personas. No puede jugarse todas sus cartas por creerle a su pastor o por creerle a su sacerdote católico. Oh, querido amigo, usted tiene que ponerse serio en el estudio de las escrituras. ¿Ya? Personalmente, estudie las escrituras, escudriñelas. Para ser un maestro, un doctor en la ley, digo, en la palabra de Dios, tal como lo eran los fariseos, doctores de la ley. Y así muchos fariseos que postulan esto son doctores, expertos, escatólogos, según su entendimiento de ellos. Y utilizan cada versículo de la Biblia para condenación. ¿Ya? Le dan un sentido totalmente y diferente. Porque usted, alguien medianamente con un IQ no muy alto ni muy bajo, medianamente, ¿no? De regular a normal. ¿Qué entiende usted por gracia? ¿Qué entiende usted por misericordia? ¿Qué entiende usted por dádiva? Sin leer las escrituras, ¿ah? ¿Qué entiende usted por regalo? ¿Qué entiende usted por compasión? ¿Qué entiende usted? Sin leer la escritura. ¿Qué entiendo yo por regalo, por dádiva? Bueno, es algo que una persona me lo da sin yo habérselo pedido, ¿sí? Y esta persona que me está dando ese regalo me lo da por aprecio, porque me quiere, porque sabe que no, yo no puedo retribuirle ese regalo a él. Eso es un regalo, amigo. Toma, te lo doy, porque te quiero, que te amo, como una madre que le da un regalo a su hijo, ¿ya? Ahora, si usted es una madre que le da regalo para que su hijo se porte bien, ya no es regalo, pues, es premio. Está condicionando el regalo para que su hijo se porte bien con usted. El regalo ya no es regalo, pasa a ser premio, ¿ya? Por más que usted diga, no, pues es un regalo, no, querido amigo, querida amiga.
Un regalo es algo incondicional que se lo da por amor. Si usted condiciona sus regalos, ya no es regalo, es premio. ¿Qué entiende usted por misericordia, compasión? ¿Qué entiendo yo por misericordia? Dar algo o perdonar algo a alguien que no se lo merece. Compasión es sentir pena por el prójimo, por el otro. Y por compasión, yo no, digamos, no te devuelvo lo que realmente mereces. ¿Ya? Eso es misericordia, dádiva, regalo. Alguien medianamente inteligente sabe diferenciar lo que es una dádiva de un regalo. Y sin tener Biblia, ya teniendo Biblia en la cabeza, escudriñando la escritura, ya puede fundamentar más ampliamente su postura. ¿Ya? Pero alguien que no tiene Biblia, medianamente puede entender lo que es un regalo, lo que es misericordia, compasión, dádiva. Medianamente, tranquilamente, usted puede entender, sin leer la Biblia, lo que es eso. Pero los que están en las obras postulan esto, mira, y se agarran de un montón de versículos. Olvídense, un montón. Y esto es porque son incrédulos a que Cristo consumó su salvación en la cruz del Calvario. ¿Ya? Consumado es. Tetelestai. Yo les doy vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene. Mas ha pasado de muerte espiritual, ¿ah?, a vida. Vida eterna. Eterna. Vida en abundancia. Que no perece jamás. Si esa vida deja de ser, entonces no es vida eterna, pues. ¿Ya? Medianamente usted entiende el término eterna. Sí, que no perece, que siempre es, que nunca, nunca se acaba. Eso es vida eterna. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna, y a juicio ya no viene. Tiene vida eterna, 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 siempre ser, nunca deja de ser. Pero los incrédulos e indoctos tienen oculto el Evangelio, como el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Pero si nuestro Evangelio está oculto, entre los que se pierden está oculto. Entre los que se pierden está oculto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los incrédulos. Así de simple. Pero ellos dicen, pero si nosotros estamos sobrando, ¿cómo vamos a ser incrédulos? ¿Ah? A la salvación de Cristo. ¿Y qué pasa si te mueres pecando? Ah, no. Si muero pecando, entonces sí me mandan al infierno. Eres incrédulo todavía. Y no se me malentienda que yo estoy promoviendo el pecado ahora, ¿eh? Eso quiero evitarlo. Ya he dicho que la gracia no es licencia para pecar, ¿ya? Pero así se prueba la fe. A ver, tú dices que tienes fe en mí. A ver, ¿qué pasa si mueres pecando? Ah, bueno, ahí sí me voy al infierno. Y entonces, ¿por qué vino Cristo? Ah, bueno, Cristo vino a salvarnos de una vida en el pecado. No, querido amigo, eso lo estás inventando tú. Cristo vino a morir por tus pecados.
para que por ningún pecado que el alma, en este cuerpo de carne, cometa en este mundo, sea condenada al infierno, ni al juicio, ni al lago de fuego. A eso vino Cristo. ¿Ya? Por supuesto que la doctrina apostólica inspirada por el Espíritu Santo es a no pecar. Por supuesto. Y eso es obvio, ¿no? Es obvio. Obvio que no tienes que pecar. Pero no quiere decir que si cayeres en pecado, ahora pierdes la salvación. Eso solo demuestra que eres incrédulo. Alguien medianamente inteligente puede entender la diferencia entre un seguidor y un militante. ¿Ya? Es como que, a ver, comparémoslos así vulgarmente con algo del mundo. Que usted es seguidor de un equilibrista muy famoso, por así decirlo. Confío en ti, yo sé que tú eres el mejor, tú eres un máster en lo que haces. ¿Y qué pasa si el equilibrista te dice, ahora ven, camina conmigo aquí, a más de 100 metros, en la cuerda floja, sin ningún equipo de seguridad? Ah, no, no, entonces, sí, yo creo en ti, pero que yo suba contigo, no, 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 no. Gracias, ahí nomás. Ese es un seguidor, pues, amigo. Confío en ti, le dijiste, sí, pero a ver, ven, camina conmigo aquí. No, 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 no. Ahí nomás, gracias. Ese es un seguidor. Y un militante, alguien que tiene la fe depositada en alguien, dice, bueno, ya, voy con usted, subo. A ciegas, sin miedo, sin importarle si se cae, no se cae. Vas con él, confía en él. A ciegas. Nunca, eh, quizá nunca lo ha visto, o las pocas veces que lo ha visto lo ha hecho sin ningún peso, pero ahora lo va a hacer con peso, con él encima. ¿Ah? Es la diferencia entre creer y tener fe. Es una gran diferencia abismal, amigo. Gran diferencia entre ser seguidor, fan y militante. Alguien con doctrina, convencido a morir, en este caso por el Señor Jesucristo. Ya yo he hablado respecto a este tema antes sobre la seguridad de salvación en Cristo. Anteriormente ya está publicado en mi canal de YouTube para que los que se acaban de unir se enteren. Tengo un canal de YouTube. Aquí el enlace está en mi biografía de TikTok. Pueden acceder ahí y ver con más detalle esta explicación que les estoy dando acerca de seguridad de salvación. Prácticamente en todos los videos que están ahí he hablado de seguridad de salvación. Para que ahora los que son seguidores de Cristo, cristianos, se convenzan de que ya son salvos. Tienen seguridad en Cristo. No como licencia para pecar, ¿sí? Sino como una garantía a que por ningún pecado que ellos puedan caer, pierden su salvación. En ningún momento. ¿Ya? Para que sirvan por amor. Y no sirvan con miedo, con preocupación de que seré salvo, no seré salvo. ¿Habrá sido suficiente lo que he hecho por el Señor para ser salvo? Esa es la gran diferencia.
¿Ya, querido amigo? Eso quiero que se entienda. Estos versículos que se están usando aquí se están tomando muy literal, ¿ya? Muy literal. Y la Biblia hay que escudriñarla, ¿no? Con el Espíritu, y el Espíritu os guiará toda verdad, ¿ya? Pero aún sin tener al Espíritu Santo, usted puede medianamente comprender los términos misericordia, gracia, dádiva, compasión, regalo, dádiva, prácticamente lo mismo, eh, salvación, medianamente, ¿no? Alguien medianamente inteligente puede entender lo que son estos términos: gracia, misericordia, salvación, ¿ya? Pero los incrédulos e indoctos que le creen a su pastor, que le creen a su sacerdote católico, se pierden por no escudriñar las escrituras, por confiar plenamente en su pastor, en su sacerdote, siendo que ellos son hombres falibles. Ni siquiera le estoy diciendo que me crea a mí. Yo lo insto a que escudriñe las escrituras, que las estudie. Si usted ahora está dudando, está excepto del Espíritu Santo. Vaya, estudie, comprenda lo que Dios le dice en la Biblia a través a todos los hombres. Y luego proceda a creer en el Evangelio, que son las dos demandas del Señor. Marcos capítulo 1, verso 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ah? A secas, arrepentíos. No dice arrepentíos de los pecados. Arrepentíos. Por supuesto que parte de ese arrepentimiento va a ser el de los pecados. Es parte de, pero no es todo el arrepentimiento que busca el Señor. Por supuesto que cambiando tu forma de pensar, creyendo que tú antes hacías lo bueno, ¿no? Vas a dejar el pecado, por supuesto. Pero el arrepentimiento genuino de salvación es ver tu realidad, reconocerte lo que eres, inmundo y perverso pecador, hasta el último de tus días. Siempre ser, como el Señor dijo, yo soy el eterno, yo soy. Que dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero de los pecadores. En tiempo presente, como el eterno, el gran yo soy, yo soy. Que dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Ya? Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Siempre ser, no que era pecador y ahora ya no lo soy. Soy en tiempo presente continuo. Y por supuesto que parte del arrepentimiento va a ser el de los pecados, ¿sí? Parte, pero es parte de, no es todo el arrepentimiento que se busca. Porque si usted se arrepiente de sus pecados, luego va a creer en esta doctrina, ¿ya? Que si sigo pecando, entonces pierdo la salvación. Por eso es que tiene que ser un arrepentimiento genuino, reconocimiento de la naturaleza caída, que yo no soy menos pecador como un delincuente, un asesino, un sicario, un extorsionador, un violador. Ante Dios no soy menos pecador, soy lo mismo. Soy lo mismo.
Por eso es que yo hablaba de que nadie puede abrogarse una superioridad moral frente al prójimo. Nadie puede decirle tú eres un borracho, un fornicario, porque tú, oh hombre, que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Ya? Nadie puede abrogarse una superioridad moral. Tú eres idólatra. ¿Ah? Veo que muchos le dicen a los católicos, tú eres idólatra. ¿Y tú no lo eres? También lo eres, amigo. ¿O acaso no te preocupas por tus hijos? ¿O acaso no te preocupas por tener una casa o pan a tu mesa? Eso es idolatría también. Donde está tu prioridad, donde está tu corazón, allí están tus tesoros. Así que ninguno puede abrogarse superioridad moral. Y bien, amigo, los que se acaban de unir, ya para hacer un repaso de cierre, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que entregó a Himeneo y a Alejandro a Satanás, quiere decir que es una reprensión eclesiástica, los expulsó de la congregación, porque estaban en el pecado. Y obviamente, si bien todo nos es lícito, no todo nos conviene, y si bien todo nos es lícito, no todo edifica. En este caso, estaban desedificando a la iglesia. Estaban desedificando a la iglesia. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo cuando dice los entregué a Satanás, es porque fueron expulsados de la congregación. ¿Ya? Obviamente, pues querido amigo, en la iglesia de Cristo, de Dios, no va a ser tolerable el pecado. Por eso es que el apóstol Juan dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿no? Orará por él y Dios le dará vida. Pero si alguno viere a su hermano cometer pecado que, que sea de muerte, yo no pido que se ore por él. Está desedificando a la iglesia. ¿Cómo puede ser que un genuino salvado se comporte como un impío? No es tolerable, pues. El tal se ha entregado a Satanás, cuando también se refirió a hermanos en la fe de la iglesia de Corinto, que habían tomado la cena indignamente. ¿Eh? Estaban en, no sé, pues en pecado de glotonería, estaban desedificando a la iglesia. ¿Ah? Y hay algunos que ya estaban enfermos y otros ya dormían. Claro, no va a ser tolerable que en la iglesia de Cristo pues se admita el pecado. En la vida, pues amigo, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? En la vida. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza esa figura literaria. Himeneo y Alejandro fueron los entregué a Satanás. Dan por su cuenta. Vuelvan acá cuando se arrepientan de su pecado y se vuelven de sus concupiscencias y puedan ser admitidos nuevamente a la iglesia. ¿Ya? Segunda de Pedro habla de creyentes que tienen conocimiento nomás. ¿Ya? Conocieron el camino de justicia, dice, pero se volvieron atrás, volvieron a su vida mundanal. No aceptaron en realidad el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ellos. Lo creyeron intelectualmente, pero nunca lo aceptaron de corazón y se volvieron a su vida anterior. El perro vuelve a su vómito, tal como lo menciona el proverbio. Apocalipsis 3:5 es promesa del Señor a la iglesia. El que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Le daré de comer del maná, le daré de comer del árbol de la vida. Le daré una piedrecita blanca, el cual tendrá un nombre nuevo.
el cual lo conocerá él mismo. ¿Ya? Son promesas del Señor a la iglesia. Por eso le escribe, al final siempre dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Ya? Eso es para los que se congregan tal vez con la iglesia, pero están exceptos de fe. Tanto no son iglesia. Se congregan, pero no son iglesia, no son parte del cuerpo espiritual de Cristo. Hebreos, cada texto en su contexto. Ya he dicho yo, cada texto en su contexto. Los hebreos probablemente perseguidos por los judaizantes, los fariseos, o por, no sé, pues personas que según ellos habían aceptado a Cristo, pero todavía tenían las costumbres hebreas, o sea, habían creído nomás, pero no eran parte de la genuina iglesia, que probablemente les decían tienen que circuncidarse, tienen que volver a hacer esto, tienen que hacer las obras del antiguo pacto para ser salvos. Aquí el escritor a los hebreos le dice, hermanos, os ruego que perseveréis en el camino de la fe. ¿Ya? Hebreos 6, 4, 8. Creo que habla de pecar voluntariamente, creo. A ver. Hebreos 6, 8. Para no equivocarme y dar la cita correcta, la cita exacta. 6, 4, 8. Ya. Ya, no. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, es lo mismo que segunda de Pedro. Participaron, gustaron del don celestial, amaban la palabra de Dios, pero recaen en su vida pasada, en su vida anterior, sean renovados para arrepentimiento. ¿Ya? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, los que fueron partícipes de la genuina iglesia y recayeron en las obras de la ley, dice, es imposible que ahora sean renovados para arrepentimiento. O sea, que Dios ahora los tome en cuenta para darles arrepentimiento, ¿no? Por si Dios les da arrepentimiento, por ahí hay un versículo del apóstol Pablo. Por si Dios les da arrepentimiento. Y Hebreos 10 es el que habla de porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no? Que utilizan mucho los legalistas, los que están en las obras, para afirmar que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es seguir en el pecado. No, y he dicho yo que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es más que no aceptar y estar en constante rechazo la salvación que Cristo consumó en la cruz. Ellos dicen, sí, Cristo murió por mis pecados, pero cuidadito, si permaneces pecando, si sigues pecando, entonces no eres salvo. Entonces pierdes la salvación. Cuidadito, Cuidadito con andar en la carne. Haciendo alusión a Romanos 8, 1, 4. Entonces, los legalistas me van a sacar infinidades de versos. Ya he tratado en este canal de TikTok muchos de ellos también, como 10 partes. 10, o sea, está dividido en 10 partes, ¿no? Cada parte expongo un versículo de la Biblia que utilizan ellos para afirmar que la salvación se pierde. Y así pueden haber más, 10, 20, 100, un montón, querido amigo. Y esto es por
que son incrédulos a la salvación de Cristo. ¿Ya? Son incrédulos. La salvación está en un solo anuncio. El evangelio que os prediqué. Si os asís al evangelio que os prediqué, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Ya? Esto está en 1 Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 5. Ahí está. ¿Y cuál es el evangelio que os prediqué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que ha sido sepultado y resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras. Si os asís al evangelio que os prediqué, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Para concluir, ya yo he sido bastante claro con la postura que la salvación no se pierde, muy alejado de la postura calvinista, ¿ya? Muy alejado de esa postura, eh, que implica una predestinación de Dios hacia los hombres para salvarlos. Muy distinta es mi postura a la postura calvinista. Lo que yo predico es salvación genuina, y seguridad de salvación en Cristo. ¿Ya? Sois salvos.